Está teniendo problemas Nayib Bukele. Protesta La población salvadoreña ha decidido salir a las calles y hacer una denuncia, hacer una denuncia pública por los atropellos al sistema atropellos al sistema democrático, dice. Bueno, eso no es importante, sería la militarización, dice. democrático, por la militarización a la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Eso no es muy importante, dijo. Pérdida de garantía jurídica. Por la pérdida de la garantía jurídica de nuestra población. Además, Tampoco, dice. Bueno, para ellos tal vez va. Además tenemos serios problemas con la privatización del tenemos un agua. serio problema con la privatización del agua. Exigimos que se restablezca inmediatamente. Que no fue a los estafadores. Los estafadores, dice, que se quedan con los pistos del Bitcoin, dice. Si te pidiera que te metieras en un estrecho y claustrofóbico túnel lleno de trampas y enemigos armados, sin nada más que una linterna en la mano y una pistola en la otra, probablemente me dirías que me fuera a la mierda. Bueno, en la guerra de Vietnam esto fue uno de los trabajos militares más arriesgados y temibles. Los hombres que lo hacían eran llamados ratas de túnel. Su misión era librar una guerra contra un enemigo en las entrañas de Vietnam. Estos hombres solían ser de estatura limitada, pero poseían un valor y una tenacidad infinita. Con el paso de la guerra fueron creando técnicas y tácticas que les ayudarían no solo a aumentar sus probabilidades de sobrevivir, sino a dar un duro golpe a las fuerzas del Viet Cong. Poco mencionados en los libros de historia, las ratas de túnel realmente tenían bolas de acero para hacer este trabajo con un enemigo que no tenía ninguna pena en acabarlos de maneras brutales. Mi nombre es Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer cómo era la vida de una rata de túnel. A manos en el distrito de Cuchi, al noreste de San Luciana hacia abajo a niveles secundarios y compite. Incluso esos enemigos intentarían entrar en minas y granadas improvisadas con cables trampa estadounidense. Su lema era o transformándose en el conocido o México americano. Dijo Gordon. Ratas de túnel no solo tenían que esquivar las diversas y salvajes trampas explosivas colocadas por el Viet Cong, sino que normalmente solo llevaban consigo entre 6 y 7 cartuchos de munición. Esto a pesar de que los túneles se utilizaban habitualmente para albergar hasta unas cuantas docenas de combatientes enemigos. Si las ratas de túnel se encontraban con ocupantes, se les instruía para que no dispararan 5 o 6 veces seguidas, porque eso alertaría a su enemigo de que iban a recargar. Era casi como estar ciego, se guiaban por el olfato, el tacto y el oído. Después de completar una búsqueda, muchas unidades estadounidenses y survietnamitas preparaban los túneles con explosivos E4 o atraían los siempre productivos lanzallamas para expulsar o terminar con cualquier hostil restante. A menudo cuando se enfrentaban un soldado del Viet Cong bajo tierra, las ratas de túnel tenían que recurrir al combate cuerpo a cuerpo, ya que disparar un arma en un espacio tan reducido podía suponer un desastre para los tímpanos y la estabilidad del espacio que les rodeaba. Y créeme que combate cuerpo a cuerpo en un túnel estrecho no debe ser nada agradable. Jack Flowers, un veterano que sirvió en Rat 6, una de las unidades de ratas de túnel en 1969, dijo: teníamos que controlar y dirigir el miedo. Hice cada movimiento con infinito cuidado, unos separados por varios metros. Las ratas de túnel solían llevar una luz montada en la cabeza con una boquilla de control de mortita con interruptor de encendido apagado. Esto permitió a las ratas de túnel tener las manos libres, pero las luces tendían a moverse cuando se golpeaban contra los techos y las paredes del túnel. Dado que el enemigo disparaba instantáneamente las luces, una linterna frontal era una forma segura de recibir una bala en el cerebro. Así que las ratas preferían sus siempre fiables linternas de mano. Solo estaban comunicados a las unidades de superficie por medio de boquillas. Sin embargo, los cables a menudo se sus oídos. Preferían no tener ningún radio. El que me parece importante presionaron la luz en una... Dijo, durante ese periodo no fue la última vez que existió Tom Mangold. ¿Qué pasó años y solo pudimos encontrar nadie? Siguen siendo hombres solitarios, aislados y muy heroicos, pero son los héroes que Estados Unidos nunca supo que tenía. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa. Activen la campanita, dijo. Bután sostenible, climáticamente neutral. Bulos y certezas, de donde dudamos de la ciencia. ¿Por qué dudamos de la ciencia? El cerebro China, estado policial o laboratorio del futuro.
Dice Las nacionalizaciones de empresas en Latinoamérica tienen una connotación. Venezuela, Argentina, Bolivia y ahora Perú. Muchos ven con temor a las nacionales de empresas, el tema de producción petrolera de Venezuela disminuyó no sé cuánto. Deuda implica nacionalizar siempre resultados negativos en un país, pregunta. Negativa. Para muchos empresa se lo ponemos, pero el primer ministro Guido Bellido, un problema nuevo en América Latina, aumentó. Muchos analistas dicen en 2012, 2006 de la compañía, por ejemplo, con los del cobre, y es el líder mundial. Analizó el cobre, el mayor recurso del país, que estaba en manos de dos compañías estadounidenses. La compañía Codelco sigue siendo estatal pese a las privatizaciones en las siguientes décadas y es el líder mundial en la producción de cobre. Entonces, ¿no es tan malo nacionalizar una empresa? Hay experiencias de ambos tipos. Está la experiencia actual de Noruega. Trabajando en Bolivia, acusándolos de inversión de los nacionalizar una empresa. También están las experiencias de no es malo. Todos quieran. Puede ser bueno. Y tú, video, dale like y déjanos tus comentarios. Hasta la Reino Unido se prepara para el invierno vacunando con una tercera dosis a 30 millones de personas vulnerables. Pero la campaña avanza lentamente y muchos centros de vacunación han cerrado. Hacía que las infecciones. Pero el Servicio Nacional de Salud de nuestro sistema semanas, lo mejor que podemos ayudar a cuidados con muchas no se usa tapa. Entre tanto, mucho más seguir elevando, especialmente ahora que se aproxima el. Seguro ustedes ya se aventaron también toda la primera temporada del último hit de Netflix, Squid Game. La serie surcoreana va camino de convertirse en la serie más exitosa en la historia. Quiero saber su opinión. Green light, red light, quietos. El que se mueva, pierde. En Squid Game, en una angustias económicas, Broadband a los proveedores se transmiten por el cero y el sistema online. Imagínense estar seguramente todas las páginas web, incluidas las plataformas que los datos que hace varios que ofrecen. Perdió un juicio en Corea del Sur, algunos proveedores de contenidos ya pagan por el uso intensivo de la red. Uso intensivo. Tasas extra en proteger a los blogueros, a las empresas pequeñas y a todos los que no pueden competir económicamente con las grandes plataformas. Gracias a ello, miles de foros, memes, reacciones y material hecho por los usuarios tienen la oportunidad de llegar a millones de personas en Internet. La pregunta es, ¿debemos seguir hablando de neutralidad o quizás tenemos que hablar de equidad en Internet? ¿Ustedes qué piensan? Esperamos material hecho por los usuarios y a todos los que pronto tenga que pagar tasas extra en Corea del Sur. De contenidos ya pagan por el uso intensivo de la red. Así que es muy posible que Netflix pronto tenga que pagar tasas extra en Corea del Sur. Calidad. En Corea del Sur, algunos proveedores de contenidos ya pagan por el uso. De hecho, Netflix ya perdió un juicio contra un proveedor de Internet en Estados Unidos y ahora incluso paga más dinero para que sus contenidos se transmitan con mejor calidad. En como Australia, otra con costos adicionales. Siempre hay una trama. En su segundo día, los migrantes continúan su recorrido. Avance en México la caravana migrante. A paso lento bajo estricta vigilancia de la agente de migración y la Guardia Nacional, mientras algunos aseguran que Guillermo más de un año espera obtener papeles que acrediten su estatus. Llevan. They're going. They carry.
Bueno, Duros inviernos, huracanes más intensos y grandes sequías en distintos lugares del mundo son las consecuencias de La Niña, un fenómeno que se hará notar en el Pacífico y que en el continente americano afectará desde el sur de California hasta Chile por segundo año consecutivo. Pero, ¿qué es La Niña en contexto? Cerca del Ecuador. A grandes rasgos es el fenómeno opuesto al Niño que calienta estas mismas aguas frente a las costas de Sudamérica, o 7 años. En las temperaturas, o 7 años. Tanto La Niña como el Niño son eventos cíclicos que ocurren cada 5 o 7 años. En las temperaturas, a vez un descenso de inundaciones hasta sequías. El caso de La Niña está en la temporada Asociados y también percibidos a nivel global, pero de agua. esas regiones. La Niña y el Niño, dos fenómenos climáticos importantes que van a suceder más en Latinoamérica, que se puntúan más allá. Que ya venían arrastrando. Supremo Nacional, Regiones del Territorio. El cambio Extremo. Primeros indicios de su intensidad con la que viene en caso de Fenómenos naturales. ¿Está tu país listo para plantar cara a los efectos de La Niña? Déjanos un comentario y si te ha gustado dale like y comparte. Nos vemos. Por México, muy cerca de la frontera con Guatemala, las ganas de protestan contra documentos legales a los país. Para que nuestros hijos es El Estado mexicano han frustrado el de indocumentados. De bebés, le pedía para En 100 días mexicana, así como en la con la Estado. Aún así, la mayoría mantiene firme su propósito de continuar hacia Estados Unidos. Claro, ¿quién no va a irse? Supuestamente. FMI supone que la pandemia va a durar mucho tiempo recuperarse de la pandemia. The good news is that after taking a very heavy parts of Latin America and the Caribbean, vaccination campaigns have monetary support in Un golpe a la economía de los países en América Latina. la primera crema para peinar de Head & Shoulders. Cada día hay más necesidades, más tecnología disponible. Todas estas piezas se tendrán que almacenar. Esta fábrica de fundición no más comodidades, las podrá vender. Las ventas de la empresa familiar más Alba se han productos en las desplomado góndolas. Y cada día hay nuevas preguntas. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Y debemos comprender para luego explicar lo que está sucediendo, pero también la declaración. Un plástico con las características de una hormona que termina en la boca de un bebé no debería suponer un problema, porque la cantidad de estrógeno sintético ingerido es pequeña. ¿Verdadero o falso? Ese es el kit de la batalla. Bajo. En otras palabras, entre la dosis y el efecto de un producto, la investigación comienza a encontrar relaciones completamente inesperadas. Y esto revoluciona el mundo de los toxicólogos. Estábamos un grave problema de salud pública. Y el blanco es el público general. Nosotros y nuestras opiniones.
Porque hoy para decir que somos pro o anti-diésel, homeopatía o cigarrillos electrónicos, solo hacemos clic en me gusta, tuiteamos, retuiteamos. Esta es la opinión pública actualmente. David Chavalaria y su equipo Siempre está activo. Pueden perder miembros. sean nuestras creencias. Cuando la ley del mercado dar dinero En 2000. Estudiarla. ciencia por hacer, ciencia que simplemente no se hace. O amenaza, un virus que se esparce y una negación científica que se esparce con él. COVID-19 is not an issue. It's not. Podemos proteger un recurso que tenemos en común. Aquí tenemos Bután Me llamo Nils Bockmann. sostenible. Hace algún tiempo me mudé de Berlín a Potsdam. Soy cineasta y viajo mucho. Ahora vivo más cerca del bosque y de los lagos. Esto me encanta y me da paz. Tras los veranos extremadamente secos de 2018 y 2019, algunas partes de Alemania tuvieron problemas de escasez de agua, pese a que estamos rodeados de ella. Existir verdadera felicidad. Para nada aislados del resto. Parte de su plan de estudios, al igual que la enseñanza budista y el uso de computadoras. Estos y aprecian sin... Puedes lograr este estado incluso caminando o a través de danzas meditativas. Experiencia, experimenta. Del trueno. El orgullo y el apego a los estudiantes con sus tradiciones botánicas se pueden percibir en todos los ámbitos. Hay una rueda de plegaria. Y abordemos el sobredesarrollo. Los humanos, sino Todo eso está bajo el... Existe el peligro de... Es un experto. Tengo la População. De Austria y de los... El Zandersee que tuve aquí hace... menudo no Artista Klaus. Alemania, hay áreas que tiene que ver conmigo. Que siento Volkswagen sufre la escasez de chips y por eso no puede montar las piezas producidas por Holda. Muchos empresarios del sector se enfrentan a la misma situación que Gerd Holda. Algunos incluso quebraron y es que por contrato están obligados a seguir fabricando. Como proveedores estamos obligados a proporcionar. Los clientes no tienen y uso de maquinaria, pero no dan los semiconductores para los chips responsables de en Europa, pero no pueden satisfacer la enorme demanda. Estamos reduciendo la jornada, pero si esto sigue así tendremos que reducir personal. Según los expertos, la escasez de chips podría extenderse hasta 2020. FMI tardará años en superar el golpe económico de la pandemia en términos de productividad, empleo y capital humano. Además, al estar duro aumento de los precios de las materias primas y alimentos en el bolsillo de los consumidores. Bienvenido a disfrutar lo bueno de la Ay, no. vida. Compartir te refresca. De impacto en la producción, pero las carencias no se limitan a los chips. También hay carencia de magnesio y aluminio procedente de China. De momento estamos reduciendo la jornada, pero las carencias no se limitan a los chips. También hay carencia de magnesio y aluminio procedente de China. Para la fundición de Gerd Holda, la falta de semiconductores tiene un fuerte impacto en la producción, pero las carencias no se limitan a los chips. También hay carencia no dan abasto. Han construido nuevas plantas para producir semiconductores en Europa, pero no pueden satisfacer la enorme demanda de Alemania. La mayoría de los chips provienen de Taiwán y Corea, pero por ahora no dan abasto. Construido nuevas plantas para producir semiconductores. No se pueden entregar porque faltan chips para los cierres electrónicos. Bosch e Infineon han de Hannover. Según un periódico local, no se pueden entregar porque faltan chips para los cierres electrónicos. Pero no hay más remedio que esperar. También Mercedes pasa por aprietos. Cientos de sus vehículos están abarcados en el recinto ferial de Hannover. Según un periódico local, no se pueden entregar porque faltan chips para los cierres electrónicos. Bosch e Infineon han construido nuevas plantas para producir semiconductores en Europa, pero no pueden satisfacer la enorme demanda. Luego, eso afecta a alguien. La situación no es fácil para todos, pero no hay más remedio. Miles de trabajadores durante el cambio de turno. Ahora, muchos tienen que quedarse en casa. A Volkswagen tenemos gastos de material de salarios y uso de maquinaria, pero no podemos vender la producción porque los clientes no aceptan la entrega. Según los expertos, la escasez de chips podría extenderse hasta 2022 e incluso 2023. Los proveedores y productores deberán así enfrentarse al reto de sortear la escasez en los 2022 y 2023 se puede extender la escasez de estas herramientas básicas que se están haciendo.
DW español que tenemos aquí. Récord de concentración de gases de efecto invernadero. Vínculo con el SIDA a las vacunas contra el COVID-19. ¿Por qué O'Donnell será juzgado en EU? Recompensa millonaria. Argentinos más gordos por ultraprocesados. Ya hay muertos por defender la democracia. Golpe de Estado en Sudán. Novia de la alemana Isis, condenada a 10 años de cárcel. Casa rodante autosuficiente. Duque maneja a los captores de Otoniel. Naturaleza diminuta y enorme. Estado de sitio de protestas en Guatemala. Charly García, una leyenda del rock, cumple 70. EU, Estados Unidos, patrulla fronteriza arrestó a más de 1,6 millones de inmigrantes. Colombia era el capo más buscado. Luxemburgo legaliza el cannabis para adultos. Cientos de polacas pidieron ayuda para los migrantes. Hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier manifestación. La amenaza de Díaz-Canel. Nuevas caravanas de migrantes. Con razón cayó una gran tormenta, creo yo. Hace como unos 2 días fue, ¿verdad? La gran tormenta que cayó. Hace como 2 días, va. 3 días, va. ¿Veremos pronto filas como estas en Alemania? Cuando el cannabis fue legalizado en Canadá hace 3 años, muchos clientes estaban ansiosos por comprar legalmente marihuana por primera vez. Solo quería estar aquí presente. Es algo extraordinario, un momento histórico. Hoy la industria del cannabis canadiense factura anualmente más de 2.000 millones de euros. El gobierno controla rigurosamente los cultivos y puntos de venta, mientras en Alemania la mayor parte del cannabis se vende en el mercado negro, sin control sanitario y para beneficio del crimen organizado. El próximo gobierno podría cambiar esto. El Partido Ecologista considera Canadá un modelo a seguir. La industria farmacéutica alemana también espera un aumento de sus ventas gracias a una posible legalización. Actualmente adquiere casi todo su cannabis medicinal del extranjero, como de este invernadero danés. Estas plantas tienen un efecto psicoactivo controlado y su calidad es comprobable. En la actualidad se puede comprar cannabis en las farmacias alemanas, aunque solo con receta médica. Solo en la primera mitad de 2021 los doctores alemanes prescribieron cannabis por valor de 90 millones de euros. Desde hace 4 años se suministra a pacientes con dolores crónicos o epilepsia. Hasta la fecha, solo 3 farmacéuticas alemanas tienen permiso para cultivar cannabis, y solo al aire libre, separadas del exterior por gruesos muros de hormigón. Aún así, las ventas de cannabis medicinal están al alza. La mayor parte procede de Canadá. Largas filas de migrantes aguardan para pedir asilo u otra protección. Climáticas, millones de arrestos. Haití es uno de los índices que se triplica de migrantes, aparecido en 1900 migrantes, esperanza de obtener documentación, y todos ellos en 90.000 migrantes que según informe. En Colombia se anunció este sábado la captura del narcotraficante noreste colombiano. La caída de Pablo Escobar. Lo has dicho, es el golpe al narcotráfico. Existen órdenes de extradición. La detención es comparable a la caída de Pablo Escobar en los años 90. Escuchemos al presidente Iván Duque.
Capturaron o abatieron a decenas de hombres que trabajan para Otoniel mediante la operación Agamenón, además de incautar toneladas de cocaína. El presidente de Colombia lograr también ese cometido. Militares más realizó el algún motivo de la amenaza, bueno, como lo el clan Carol, uno de los años Otoniel. Los detalles a propósito de esta captura de alias Otoniel en Colombia. El traficante más buscado del clan del Golfo. La detención tuvo lugar en Urabá. Madres polacas protestan en solidaridad con los migrantes. Manifestantes abogaron Michalowo por ayudar a los migrantes atrapados en la frontera de Bielorrusia con Polonia. Muchos de ellos, incluidos niños, están varados en un bosque desde hace semanas, sin alimento ni abrigo, con el invierno a la puerta. El presidente de Cuba aprovechó la captura del segundo pleno comité central del Partido Comunista para lanzar advertencias a los grupos convocantes de la protesta del 15 de noviembre. El objeto de la oposición es repetir las multitudinarias marchas del pasado mes de julio. Pretenda de numeroso, valiente y heroico para luchar al que no le asustan las amenazas. Miles de migrantes y refugiados caminan con una meta: abandonar México. Es una de las muchas caravanas que se forman con una única esperanza: llegar a Estados Unidos. Analizado. Una bomba explosiva. Nosotros ya. Lados. Frontera. Adelante. Búsqueda de una vida. Que solo se encuentra en este país. Nuboso de cenan hasta 20.000. A eso invita el árbol sin pesticidas al aire. El modelo vamos por continúa con el los habitantes de Un tribunal de Múnich ha condenado a esta mujer por la muerte de una niña yazidí a la que ella y su marido habían tenido esclavizada en Irak. Jennifer W. fue declarada culpable por la muerte de Seth, de la niña de 5 años encadenada bajo un solo abrasador. El tribunal dictó una sentencia de 9 años por la muerte de la niña como resultado de esclavitud, que consideró un crimen contra la humanidad. Además, fue sentenciada a 2 años y 6 meses por pertenecer a una organización terrorista. En base a esto, los jueces decidieron aplicar una condena global de 10 años. La pareja también tuvo esclavizada a la madre de la niña. Esta testificó en la corte cómo tuvo que ver morir a su hija. Tuvo que ver cómo morir a su hija. Para una madre que ha perdido a su hija no vera, y era importante que el mundo sepa quién es la ciudadana alemán islámico. Conversación. Pensaba ya juicio penal por la mano en guerra civil. Uno de los primeros por miembros de la minoría religiosa yazidí. El gobierno de Sudán fue disuelto en un aparente golpe de Estado. Los líderes del gobierno interino fueron detenidos. Aparente golpe de Estado. El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Aparente. Consejo Soberano del Gobierno Interino, declaró el estado de emergencia en un mensaje televisado. La población salió a la calle, personas murieron en
el pronunciamiento militar. País en tensión. En Jartum, decenas de miles anunció elecciones para julio de 2023. De este año. De que el ejército civil y la disolución del Consejo del gobierno vuelva a ser civil. Su posición sobre el Nacional y Alemania está entre los países que piden que el enfrentamiento se resuelva mediante el La Organización Meteorológica Mundial presentó este lunes un informe que afirma que el año pasado se alcanzó un nuevo récord en lo que se refiere a la concentración de gases de efecto invernadero. En Glasgow es un en este mundo también. En lugar Qué bueno que es deberíamos global. Organizaciones ecologistas. Descubre el nuevo GEDA. El último informe de la Organización Meteorológica Mundial revela que los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera alcanzaron en 2021 récord. Por lo tanto, la unidad económica provocada por la pandemia pudo reducir el ritmo de las emisiones atmosféricas. Los hallazgos se dan a conocer a pocos días que inicie el COP26, donde los líderes mundiales abordarán el cambio climático y sus posibles soluciones. Economía. Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El contenido de miles de documentos internos de Facebook. Facebook se encuentra desde hace semanas en Facebook a la privacidad y a la salud psíquica. Deutsche Welle. Los algoritmos que, según expertos, quieren hacer es que haya más interacción a la estrategia que Yogures o quesos. Argentina es un país reconocido por sus vinos y sus carnes. Lo atribuye tanto al... Sí, a ver. Quiero cuestión de números. De alguna forma. Y después cuestiones de seguridad. Ajá, de eso estaremos. Se puede hablar de un... Son las que no... sobre todo para la obesidad, las apuestas y esta concepción de consumo. Por estas explicaciones, hasta cualquier momento. Se acabó el tiempo de la economía. Gracias por su confianza. Gracias por apoyarme. ¿Qué tenemos aquí? República Dominicana despliega militares para evitar el tráfico ilegal de combustible. Congreso de Perú suspende la sesión por muerte del legislador Fernando Herrera. Jóvenes venezolanos vuelven a las aulas luego de 1 año y medio. Lazo suspende alza mensual de los precios del combustible. Bonobos primates que se organizan alrededor de la hembra y no el macho. Bonobos y su sociedad matriarcal. Informe de la ONU: víctimas de estallido social en Chile tienen problemas de acceso a la justicia. Hayan cerveza de 9.000 años cerca de restos humanos en un sitio arqueológico en China. Rusia: 4 heridos por una explosión de gas de un edificio residencial. El volcán Rick se degrada a categoría 1 tras azotar a México con fuertes lluvias. El centro comercial equipa a su personal con disfraces de juego de calamar. Y aquí como que no tuviera que entregar 4 papeles. Dudaba de que valiera la pena perder el tiempo en esto, claro, pero volvía a ver la cinta una y otra vez, tratando de establecer la secuencia de acontecimientos que ocurrían en Siria en aquella época y quiénes trabajaban allí. A la Organización Mundial
ciudadanos la sufren. Vamos a ver la televisión. Transporte de un mismo alijo de cocaína. En una de las... Ante este contexto, Fiscalita. I'll be back. Como a casi 40 asesinados más. Pone en peligro el acceso a la atención médica en todo Haití, ya que la... no es destruir al candidato ni matar. Entiendes que sí que es algo tuyo. Sin embargo, su estructura en Sudán. La de combustible pone... Y va mejor. Acceso a su humana y evidentemente estamos esperando las cantidades que decidan ellos para iniciar. Videos de terror que encontré en la Deep Web. Bienvenidos el primer día. Este primer esto. Y estoy pensando si fuera el típico truco del hilo, rabito así. ¿Vale? Araña. Bueno. El vídeo. Esto es un poco de todo. Este es el juego del Push game. Pastelería. Los juegos. Forza Horizon. Perdernos. No olvides un poco de... Uy. Hola a todos. ¡No! Pero es... mirarse... Take one. Didn't break. Genial, pero este video es diferente. Refugio mental. Hola a todos. ¿Cuál es la mejor manera de refrescarse en un día caluroso y hacer un par de fotos bonitas? Lo importante es Ron y Hermione vengándose personalmente del champán. ¿Qué? Pum. Pum. Estoy en directa. ¿Dólares mexicanos? Te voy a... Ya va ahí. Ahí ya empezó, boluda, ya empezó. Para. Lunch Lady. Creo que es otra más. ¿Qué les pasa? Juego otro lugar de antes. Se puede...
Ponemos esto por aquí. Esperen. Creo que vamos a ganar. Ahora di la vuelta para entrar a esta puerta que había abierto. No hay nada. No hay nada, sos joda. O sea, ¿qué hay entonces en esta concha? ¡No! Me está cansando. Tengo medkit. Agarré medkit. Ahí sí tengo. Anda bien. Qué suerte que esté andando bien, chicos. No lo puedo creer. O sea, ¿ustedes se acuerdan de todos los problemas del internet que tuve en la anterior? Santiago, te amo. Y... bueno, vamos. Me quedo. A ver si me encuentro. No me di. Es lo más, Arillo. Igual, la galletita casi muero, tipo, estuve. Ay, vamos. Ay, pero que soy el diablito. Ay, saqué otra. Cupcake, llegás a ganar, Cupcake, llegás a ganar. Y son conchi, salí de ahí que no veo un choto. Porque encima no puedo ir hasta allá. Choto, dice. Qué malcriado. Ay, ganó otra. Cupcake, la concha de la lora. Pero vos también, Ari. Ahí está. ¡No! ¿No la saqué? El destino quiere que siga con Mati. Ya veo que me matan. Boluda, ¿qué haces? Que está todo loco acá. No. Sacó la que yo iba. ¿Cuánto tiene esta? ¡No! ¡Boluda! ¡Ay, voy! No sé, que no entendí una mierda que pasó, pero perdón, pero vamos a ganar. Voy a ganar toda la plata. Toda vuelta, dale, ahora anda. ¿Qué voy a decir? Stole, Andashi. Anda. Re forra, lo mandaba él. Stole, Andashi. Izquierda. Dale, anda izquierda. Ah, pero te lo dice en verde. Mirá, ¿por qué se pone en verde? Bueno, salto. Ay, casi. Boluda, esto resbala. Ah, pero lo están haciendo re bien. ¿Pero cómo hacen eso? Re bien. Yo quería que se caiga. Ah, re forro era. Dale, que ganamos. Mati Hispano. Bienvenido a conocer divertidos. Ah, compa, ni pensar que hubo una época en donde los infieles temían que una chica random llegara y les pidiera el celular y que eso tuviese millones y millones de vistas. Oh, sí. Y seguramente, como ya lo viste en el título, hoy te tengo chismecito del bueno. Hoy te hablaré de uno de los canales de imagen pública. Ellos se unieron para que canal donde... Y en el caso de Badaboom era un canal que subía hasta 6 videos diarios, y esto lo lograba ya que no hacía una persona el contenido, sino que era una empresa que tenía muchas personas, incluyendo a sus talentos, quienes recibían excesivas cargas de trabajo. En un inicio esto no causó tanto problema, o por lo menos eso parecía. En ningún momento están en su contra. Recuerda su... Y Turboplant empezó a resaltar de noticias. Total, ya es como una rueda de la fortuna. Puede dar.
El futuro de Gianni Rosenthal está casi confirmado al verse derrotado en las elecciones presidenciales. Buscará dominar en las sombras para robarse el Congreso por It goes all the way out. Una telaraña. Son nativas de Madagascar y tienen una de las corteza de Darwin como esta. Probablemente se trate de la araña de corteza de Darwin como esta. Son nativas de Madagascar y tienen una de las telarañas más resistentes, además una de las más largas. Son más resistentes que la fibra de Kevlar del mismo grosor. El Kevlar es un material muy ligero y resistente usado para la elaboración de neumáticos y chalecos antibalas. Neumáticos. La verdad, Dios se encuentra. Es muy probable que esta araña sobreviva tras el descongelamiento y la telaraña permanezca intacta. Los hilitos, el alambre. Esta es la bobina de Tesla reaccionando a la canción Winds of Change de la banda alemana Scorpions. Peros marinos. Estos en 40 Novi, Urengoy. Un lápiz que escanea las letras de papel. Rusia, esta es una rara formación de hielo derritiéndose bajo el sol. Erosión del viento o el agua. Se coloca sobre un pequeño botón. Es muy probable que estas crías de araña hayan confundido a su madre con esta abeja reina. Hay muchas especies de araña que transportan sus crías en su espalda por un tiempo hasta que crecen. Abeja reina. Las cámaras anecoicas están diseñadas para absorber en su totalidad la propagación del sonido. Así es como suena un globo reventando en una de estas cámaras. Gusanos de un... Los chotakuro es la larva del gorgojo cigarrón. Se pueden comer crudos o cocidos. Cocidos. Gorgojo cigarrón. Se limpian con sal. Hay un dispositivo de cambio de notas musicales. Comenta. Comenta. Bueno, ya terminamos, creo yo.